En esta segunda hora de Es la Mañana de Federico y jueves 29 de enero de 2015. Estamos a punto, de hecho, de abandonar este primer mes del año en una jornada en la que de nuevo se acerca un temporal que va a afectar sobre todo a la península en el fin de semana. Hay una ciclogénesis, como se llama ahora, explosiva, que está ahora mismo ya sobre España, que va a dejar además rachas de viento muy fuertes de hasta 100 kilómetros por hora en la zona del Cantábrico, donde además se espera lluvia y nieve también, incluso por niveles cercanos al mar. Las lluvias en general se van a extender toda la zona del Cantábrico y se podrían también registrar ya a últimas horas del día en la zona de Levante, donde suben, por cierto, ligeramente las temperaturas. También se van a notar ese ascenso en las Islas Baleares. Ahora mismo en Madrid estamos rondando 1 grado aproximadamente, vamos a llegar como mucho a los 13, la máxima se va a registrar hoy en Málaga con 22 grados y la mínima de nuevo en Granada con 3 grados bajo cero. Hoy, si se acercan a los medios de comunicación, van a poder encontrar la comparecencia nada menos de Jordi Pujol ante los juzgados de hace 2 días, donde se le puede ver bastante preocupado o cabizbajo en algunos momentos al responder a las preguntas de las partes, que las realizaban, por cierto, en castellano y él las respondía en catalán, lo cual llevó a la necesidad de tener un intérprete. Esto a pesar de que, según avanzaba la comparecencia, llegaba también a responder en español el expresidente catalán. En un primer momento, nada más llegar, parece que tenía problemas de oído y pidió acercar la mesa para poder escuchar bien las preguntas y en varias ocasiones reclamaba que se las repitieran. El expresidente de Cataluña, tal y como les decíamos ayer, no aportó absolutamente ninguna prueba de que el origen de su fortuna esté en la herencia de su padre Florenzi. Reconoció incluso que la carta que tiene manuscrita no va firmada, así que por tanto no tiene valor, e insistió en que esos fondos de esa herencia los había administrado una persona que ya ha fallecido. En las declaraciones de sus hijos, Marta, Mireia y Pere, ellos apuntaron al mayor de los Pujol, a Jordi Pujol Jr. Estos eran algunos de los momentos que dejaba de su declaración el expresidente catalán. El origen de este dinero no es la corrupción. El origen de este dinero no es el erario público. ¿Ese dinero estaba en una sola cuenta o en varias distribuidas? Això ja no... jo ja he dit que m'havia portat totalment d'això, fins i tot en una situació... Lo que no sepa, dígame simplemente que no sabe y ya está. Desde el principio he dicho que yo no sabía por qué no quería saber. Porque siempre me dio miedo el tema. Dice que ese miedo no es miedo al 23F otra vez, esto es lo que declaraba, pero que dado su historia, su responsabilidad y lo que había representado para este país, que de golpe aparezca todo ese dinero era mucho. Son algunas de las declaraciones del expresidente catalán. Según Libertad Digital, la Fiscalía no da credibilidad ni muchísimo menos a esta declaración de Jordi Pujol, a pesar de lo cual, por cierto, no se ha pedido ninguna medida cautelar contra el expresidente catalán para, por ejemplo, evitar que pueda destruir pruebas, como ha sucedido en otros casos como el de, por ejemplo, Luis Bárcenas. La Fiscalía, como decimos, según publica Libertad Digital, lo que va a pedir es que comparezca para declarar el mayor de los Pujol, Jordi Pujol Jr., para acreditar si efectivamente ha sido él el que ha gestionado esa herencia que supuestamente es el origen de la fortuna de Jordi Pujol. La crónica hoy que pueden leer es de Ángela Martialay, que nos resume los datos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Según fuentes jurídicas consultadas por Es Radio, la Fiscalía Anticorrupción solicitará en los próximos días a la juez de Barcelona, Beatriz Bafalgón, que cita a declarar al primogénito de los Pujol, a Jordi Pujol Ferrusola, por el origen de la fortuna oculta de su padre. Durante su comparecencia judicial del pasado lunes, el expresidente de la Generalitat trató de desvincularse en todo momento de la herencia que recibió de Florenzi Pujol y dijo que esta estuvo gestionada por su hijo Jordi. Para seguir avanzando en esta investigación, a la espera de que Andorra y Liechtenstein envíen las comisiones rogatorias solicitadas por la juez de Barcelona, el fiscal Alejandro Luzón pedirá que Jordi Pujol Ferrusola sea interrogado en el marco de esta causa. Se da la circunstancia de que Jordi Pujol Jr. se encuentra ya imputado desde principios del año 2013 por delito fiscal y blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. El juez Pablo Ruz sospecha que movió 32 millones de euros en distintos paraísos fiscales como Andorra, Suiza o Luxemburgo. Según las citadas fuentes, aún es pronto para determinar si ambas causas podrían acabar convertidas en un solo sumario.
Bueno, lo cierto es que la inmensa fortuna de los Pujol, incalculable, por cierto, sigue dando muchas noticias. En ABC publican que el yerno también de Pujol regularizó el pasado mes de julio otros 250.000 euros. En lo que se refiere a la comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña, la prensa catalana cuenta hoy que Artur Mas, visto que Esquerra Republicana ha pedido que comparezca para dar cuenta de algunos de los detalles sobre el clan de los Pujol, también ha reclamado el presidente de Cataluña que lo haga la vicepresidenta del Parlamento, Núria de Gispert. Son algunos de los datos que encontramos. También hay que hablar de esas comisiones del 3% a las que apuntaba Pascual Maragall, lo recordarán, en el Parlamento de Cataluña, que acabaron siendo del 4% y que en algunos casos llegaban a extenderse hasta el 20%, según las últimas informaciones. Lo ha confirmado Joan Boada, excargo del tripartito de Iniciativa, que dice que efectivamente todos más o menos conocían que se cobraban esas comisiones del 3%, pero que cuando pedían pruebas a los empresarios no las aportaban porque temían no poder seguir obteniendo contratos del clan de los Pujol, de Jordi Pujol, del expresidente de Cataluña. Escuchamos sus declaraciones. ¿Que había empresarios y de la Cámara de Contratación que lo decían? Sí, pero cuando les decíamos que nos trajeran pruebas y que nosotros los llevaríamos a la Fiscalía, nos decían que no, porque si no, no trabajarían. Bueno, no es una novedad el que todo el mundo conocía qué es lo que estaba sucediendo en Cataluña, algo que se ha producido con absoluta impunidad en los últimos 30 años y que no sabemos en qué va a quedar, porque de momento no hay ningún tipo de hablar contra el clan de los Pujol, como decimos. Hay más noticias. La jornada nos ha dejado también otros titulares. Los repasamos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Laura Villalba. El cadáver del cabo Francisco Javier Soria Toledo, muerto en un ataque israelí en la frontera con el Líbano, llega hoy a España. Naciones Unidas ha confirmado que abrirá una investigación para aclarar lo sucedido, tal y como le había solicitado el gobierno español. El militar tenía 36 años, era de Málaga y esperaba un hijo. Había ingresado en las Fuerzas Armadas en 2004 y esta era su segunda participación en la misión de Naciones Unidas en la zona. Su muerte se ha producido como consecuencia de un ataque israelí a los terroristas de Hezbollah en el sur del país. Tras ser herido en el ataque, el cabo español fue evacuado rápidamente hasta el hospital de la base española Miguel de Cervantes, aunque por la gravedad de sus heridas ya no se pudo hacer nada por su vida. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, comparecía ayer tras reunirse con el enviado especial de la ONU para Siria. El embajador israelí en España, Alon Abar, ha dicho en el programa En Casa de Herrero que lamenta el fallecimiento del soldado español. El soldado español ha sido inmediatamente evacuado por el equipo médico hasta la base Miguel de Cervantes, pero por desgracia no se ha podido hacer nada para salvar su vida. Y no tenga la menor duda, ya sabe que a mí no me suele temblar la voz en exigir cuáles son las responsabilidades que consideremos necesarias, pero vamos a dejar que la investigación proceda y que la investigación conducida por Naciones Unidas. Es un tarde trágico en la cual hay muertos israelíes y aún más trágico para las de nosotros que estamos en España, el fallecimiento del Francisco Javier Soria Toledo. Es una oportunidad a otra vez transmitir las condolencias y el gran pésamo que tenemos nosotros por su fallecimiento. En nuestro país, en este año marcado por hasta 4 citas electorales, los partidos políticos ya están pendientes de iniciar la campaña de cara a las elecciones andaluzas. El Tribunal Supremo podría aplazar la comparecencia como imputados de José Antonio Griñán y de Manuel Chávez hasta después de esos comicios previstos para el 22 de marzo. Esto a pesar de que los expresidentes de la Junta de Andalucía ya pidieron hace meses comparecer, nada menos que en el mes de noviembre, ante el Tribunal Supremo de manera voluntaria. Sin embargo, parece que este alto tribunal ya ha rechazado o ha pospuesto, más bien hasta en 4 ocasiones, que vayan a declarar por el caso de los ERE fraudulentos. En principio se espera que puedan hacerlo en el mes de febrero, pero no se descarta que esperen a que concluya la campaña electoral, a pesar de que ambos expresidentes andaluces pidieron comparecer voluntariamente el pasado mes de noviembre. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, dice que aspira a gobernar en solitario. El candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, alerta de posibles alianzas con Podemos. Mire, yo es que aspiro a gobernar en solitario y me voy a dejar la piel por tener la confianza de los ciudadanos en la urna. Me voy a dejar la piel por eso. Yo me siento orgullosa del trabajo que hemos hecho estos 3 años, pero como sé el puerto que quiero llevar a Andalucía, ahora voy a trabajar por tener esa confianza y poder gobernar sola, porque creo que voy a ir a más velocidad. Aquellos señores que voten al Partido Socialista tienen que saber en Andalucía, y tienen que saberlo claro,
que no es una referencia de estabilidad, que puede abrir la puerta de las instituciones a Podemos, como le ha abierto la puerta de las instituciones al Partido Comunista de Andalucía, que es Izquierda Unida. En ese desayuno informativo en el que hablaba el candidato del Partido Popular en Andalucía, era presentado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que para tranquilidad de todos, ha dicho, se va a quedar Moreno Bonilla en Andalucía, incluso aunque gane las elecciones. Que el compromiso de Juanma Moreno con Andalucía es de presente y de futuro. Y si sale elegido, como muchos esperamos, presidente de la Junta de Andalucía, no lo será para irse a los 3 meses a ningún otro sitio. Y eran declaraciones que había realizado también el propio Juan Manuel Moreno Bonilla, descartando, no sabemos, algún tipo de aspiración a nivel nacional o de regreso a Madrid. Tampoco sabemos a cuenta de qué, porque lo cierto es que no había demasiadas dudas sobre el hecho de que se quedara en Andalucía, porque se hablaba ya cuando se le nombró de que era una persona de carrera de fondo, así lo interpretaban dentro del propio Partido Popular, descartando ya la posibilidad de que pueda ganar esos comicios, a pesar de que la última convocatoria estuvo a punto incluso de lograr la mayoría absoluta. Las encuestas, sin embargo, dan al Partido Popular, que ahora cae muchísimo, incluso podría situarse como tercera fuerza política en favor, por ejemplo, de Podemos, que va a ser también interesante descubrir qué tipo de apoyos tiene en esta comunidad. De Podemos hablamos porque el número 3 de la formación, Juan Carlos Monedero, sigue sin dar ningún tipo de explicaciones, ni tampoco ninguno de los líderes del partido, sobre los 425.000 euros que cobró de regímenes bolivarianos y también sobre su currículum, que ha sido falseado, por lo que hemos podido descubrir. El diario La Razón cuenta que la cantidad de dinero que ha percibido cuando estaba trabajando al mismo tiempo en la Universidad Complutense es hasta 4 veces mayor de lo que se espera por este tipo de trabajo, supuestamente de asesoría. Tampoco explica Monedero sus mentiras en el currículum y en su lugar ha subido a Twitter 2 fotografías con las que pretende acreditar la información falsa. En una de ellas posa Sofe, politólogo marxista con el que coincidió en un seminario en 2003 en la Universidad de Humboldt, en Berlín. La otra es de un libro editado por la Universidad Mexicana de Puebla. Ambas siguen insistiendo en que no le conocen. Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán acusa a Monedero de hacer lo contrario de lo que predica. Desde el Partido Popular, Rafael Hernando, y desde el PSOE, Antonio Hernando, exigen explicaciones a Pablo Iglesias. Pues él, en estos momentos, el señor Iglesias, quien tiene que dar explicaciones sobre todas este tipo de actividades nada claras del señor Monedero, o billetero, como le llaman algunos. Al señor Iglesias, que tan aficionado es hacer chistecitos de tic-tac, se le está pasando el tiempo para exigirle al señor Monedero que dé explicaciones. Bueno, que dé explicaciones que de momento no tiene intenciones de dar, y lo último que conocemos de él es que estaba oculto en el metro, según parecía en ese momento cuando se estaba dando la rueda de prensa tenía que estar dando clase, pero ya se publicaba que no, que efectivamente a esa misma hora estaba oculto en el metro, y lo que ha dicho en relación con esto todavía es que tiene que pedir permiso a Venezuela para mostrar las facturas de esos cobros. En Grecia, los que ya se denominan los Podemos de Grecia, Syriza, han sido solamente llegar al gobierno y anunciar algunas de las medidas que pretenden llevar a cabo, y se ha desplomado tanto la bolsa de Grecia como los propios bancos del país, y ya se está produciendo incluso una fuga de capitales. Entre esas medidas está restaurar el salario mínimo al doble de como está ahora, suspender las privatizaciones acordadas con la Troika o luz gratis para 300.000 hogares. Los bancos griegos han perdido ya un 43% de su valor y la bolsa ha caído un 9%, lo que supone en total un 15% desde el lunes, cuando se conoció la victoria de Syriza. A esto se suma la fuga de capitales, ya que los depósitos han caído en 11.000 millones de euros. Las agencias de calificación advierten de que podrían rebajar aún más la nota de la deuda ateniense. Alemania sigue lanzando advertencias y el ministro de Economía del país, Sigmar Gabriel, decía esto. 278 Milliarden Euro. Afirmaba que unas elecciones no pueden borrar la historia de un país. No me imagino una quita. Ya se está publicando, por cierto, en varios medios que Alemania ni siquiera tiene intenciones de negociar cualquier tipo de apertura en las condiciones sobre el pago de la deuda griega, ni siquiera en cuanto a los plazos, ya que podría interpretarse esto como un mensaje erróneo de apoyo quizá a los populismos, o también de que otros países pueden incumplir las condiciones, algo que quiere evitar por todos los medios Berlín, porque es necesario, dice, que se mantengan los acuerdos, que se mantenga la política de austeridad y, por supuesto, que se paguen las deudas. Conviene recordar que España ha aportado a ese fondo de
de rescate de Atenas 26.000 millones de euros que dejaríamos de percibir si efectivamente se produce una quita de la deuda helena. En el exterior también seguimos muy pendientes de Argentina y de todas las novedades que se producen sobre el fiscal Nisman, quien le facilitó el revólver, reconoce que que el fiscal lo adquirió para protegerse. Tiene más datos nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Buenos días. Buenos días. Este miércoles hemos tenido noticias en el caso de la muerte de Alberto Nisman respecto a las declaraciones de Diego Lagomarsino, el colaborador informático del fiscal que le prestó el arma encontrado al lado del cuerpo sin vida y que por ahora es el único imputado del caso que investiga la fiscal Viviana Fein. En declaraciones a la prensa, Lagomarsino reveló que Nisman le dijo que ya no confiaba ni siquiera en su custodia. Dio algunos detalles de lo que le dijo Nisman. Sobre la mesa del living había mucha documentación de la que normalmente él trabajaba, imaginé que era de este tema. Le pregunté si él pensó que tenía más repercusión de la que iba a tener. Me dijo que sí, incluso mi madre tuvo que ir al supermercado por mí hoy. Y él me dice, tengo más miedo de tener razón que de no tener razón. En ese momento me dice, ¿tenés un arma? Y lamentablemente le dije que sí. Dije, ¿pero para qué la querés? Y él me dijo, en realidad tengo miedo por las chicas. Según Lagomarsino, el fiscal le dijo que no utilizaría el arma, aunque finalmente, como ya sabemos según la investigación, fue la que se encontró en el baño del piso. Fuera de la investigación, este miércoles los restos de Nisman fueron velados en una zona de Buenos Aires en una ceremonia reservada solo para familiares y amigos cercanos. Hoy jueves, sus restos serán trasladados al cementerio judío de la capital argentina. Y en Estados Unidos la polémica se ha desatado por el hecho de que Michelle Obama ha decidido no utilizar el velo protocolario durante una visita a Arabia Saudí. Ha recibido, sin embargo, la primera dama estadounidense el respaldo, por supuesto, de las autoridades de su país. Tiene más datos nuestra corresponsal en Washington, Susana Mendoza. Buenos días. Buenos días. La opinión estadounidense ha apoyado de manera unánime la decisión de la primera dama de no usar un velo durante su visita a Arabia Saudí, que está dando mucho que hablar en el país. Michelle Obama viajó junto a su marido para acudir al funeral del rey Abdallah bin Abdulaziz y decidió no cubrirse la cabeza con un velo, como es obligatorio en Arabia Saudí para las mujeres, a pesar de que la primera dama eligió un atuendo modesto que no mostraba el cuerpo. Las redes sociales saudíes calificaron la decisión de Michelle de afrenta. Sin embargo, en Estados Unidos la mayoría de los medios también han señalado que varios miembros del gobierno saudí se negaron a darle la mano a la primera dama, alegando razones religiosas. A pesar de la reacción de muchos saudíes en las redes sociales, el gobierno no se ha hecho eco de las quejas, ya que considera protocolario que las visitas de políticas de alto nivel elijan si se cubren la cabeza o no. Bueno, y ya sabemos dónde se encuentra el rey, en Riyadh, donde ha acudido para dar el pésame al monarca saudí Salman en un breve encuentro que ha tenido lugar en esta ciudad. Hasta aquí hemos repasado las noticias del Banco Santander. Somos una generación especial. Tenemos el poder de la juventud. El poder de querer hacer. De aprender, de luchar. De hacernos escuchar. Dicen que somos la generación perdida. Demostremos con nuestras ideas. Que somos la generación encontrada. En Banco Santander creemos en las ideas. Por eso, las empresas, las universidades y nosotros nos unimos para ofrecer 5.000 nuevas becas Santander Universidades de Prácticas Profesionales en Pymes. Solicítala en becas-santander.com antes del 31 de enero. Santander, un banco para tus ideas. Repasamos hasta ahora el tráfico para saber cómo se circula por Madrid y el resto de carreteras de España. Esmeralda Ruiz, buenos días. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días. Información de servicio que comenzamos en Madrid, donde ya empiezan a registrarse esas primeras retenciones importantes y habituales a tener en cuenta ya en las entradas por la carretera de Andalucía y la carretera de Barcelona. Dentro de la ciudad, atención también a 2 puntos, la glorieta de Cuatro Caminos y las proximidades de la ermita de San Isidro. Vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber también cómo se circula por el resto de las carreteras españolas. Israel Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Es La Mañana de Federico. Es radio. Hoy jueves 29 de enero de 2015, de nuevo vamos a registrar un temporal de viento, frío y nieve en todo el país, que sobre todo se va a notar ya de cara al fin de semana. De momento hay rachas de viento importantes en toda la zona del Cantábrico de hasta 100 kilómetros por hora, y ya en el fin de semana, el sábado y el domingo, la cota de nieve se podría incluso situar a nivel del mar. Las lluvias se van a registrar hoy de momento solo en el extremo cantábrico, pero podrían ir extendiéndose también a lo largo de los próximos días a Levante. En esta zona, de hecho, suben las temperaturas. En Madrid, de momento, estamos a 0 grados, vamos a llegar hasta los 13. La máxima va a estar hoy en Málaga con 22 y la mínima en Granada con 3 grados bajo cero. Y en una jornada como hoy tenemos de nuevo que volvernos a referir al caso Faisán, porque parece que uno de los investigadores de este asunto está implicado en esa trama de policía científica que había falsificado pruebas para de esa manera resolver supuestamente robos que no se habrían cometido por determinados delincuentes. Llegaban a situar huellas en algunos de los sitios donde estaban investigando para de esa manera aparentemente resolver los casos. Empezamos el repaso a la actualidad con la ayuda de Silvia Ribeiro y Esmeralda Ruiz. Un investigador del caso Faisán podría ser el cerebro de la trama de corrupción policial descubierta en Carabanchel. Según las investigaciones del grupo de policía científica, habría alterado supuestamente pruebas, colocando huellas de delincuentes para esclarecer irregularmente algunos delitos y mejorar sus estadísticas. Hay 9 agentes inculpados acusados de falsedad en documento público, detención ilegal, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina han viajado a Barcelona para ultimar la venta de su palacete en Pedralbes, fijada en unos 6,9 millones de euros. Según El Mundo, ya han cobrado una fianza, aunque todavía no se ha cerrado el contrato. Para ello necesitan la autorización del juez José Castro, ya que se trata de un bien embargado. El magistrado podría dar a conocer su decisión en una semana, mientras el abogado de la infanta, Miquel Roca, asegura que la hermana del rey está disgustada. ¿Cree que será factible la venta al final? No sé, primero tengo que escuchar. ¿Una semana de tiempo o un poco más? Quizás sí, por ahí, o quizás menos. Aliviada y siempre supongo que también disgustada, porque no deja de ser algo sobre que se había depositado una ilusión, pero en fin, esto ya no me corresponde. Se ha pedido la autorización y estamos pidiendo la autorización del señor juez y ya está. El Tribunal Supremo ha rechazado la demanda de paternidad de Alberto Solá. Considera que la acusación contra don Juan Carlos no es coherente ni creíble. Según el alto tribunal, no se han aportado las pruebas que exige la ley, como por ejemplo los análisis de ADN. Además, recalcan que aunque la madre de Solá hubiese mantenido relaciones con don Juan Carlos, estas se habrían producido mientras él era príncipe. Por cierto, que el monarca se encuentra de viaje privado, para el que no se han empleado fondos del Estado en Arabia Saudí para dar el pésame por la muerte del rey Abdalá. Un viaje que, según la Casa Real, como decimos, no se ha llevado a cabo con fondos públicos y que revela efectivamente dónde estaba don Juan Carlos, que su paradero hasta ahora era desconocido después de que las últimas imágenes que se conocieran de él era en Beverly Hills, en esas instantáneas que podíamos ver del rey emérito, que, como decimos, ha viajado nada menos que a Riad, aunque ya lo había hecho el rey Felipe, para personalmente darle el pésame a esta familia de Arabia Saudí. Hablamos también de otros asuntos judiciales, en este caso los que afectan a las tarjetas de Caja Madrid. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha imputado a 78 antiguos exdirectivos de Caja Madrid por tarjetas Black. El magistrado, que les atribuye un delito de administración desleal o de apropiación indebida, deberá aclarar si las tarjetas se emitieron como gastos de representación o como complemento de retribución. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defiende la honorabilidad de los políticos. El responsable de Regeneración Democrática y abogado de UPyD, Andrés Herzog, hablaba en Casa de Herrero sobre la gravedad de los delitos. Nuestro planteamiento va orientado permanentemente a trasladar a los ciudadanos que España no es un país corrupto, que en España hay muchos políticos profesionales que se dedican diariamente, en ocasiones con mucho esfuerzo, con muy poca compensación económica. Bueno, pues son delitos graves. Pues nada, que es una idea, por ejemplo, la apropiación indebida pues tiene una penalidad entre 1 y 6 años,
y dependiendo el importe de lo defraudado, pues se puede aplicar en su mitad superior. Por lo tanto, estamos hablando de penas entre 3 y 6 años que conlleva la entrada en prisión probablemente. Entonces, son consecuencias graves para unos hechos que efectivamente lo son. Pedro Sánchez quiere cerrar hoy el pacto antiyihadista, llamar a Mariano Rajoy para cerrar los últimos detalles y firmar un texto conjunto. Después confían en que se sumen al menos Convergencia y UPyD. Esperan aprobarlo en febrero. El mayor obstáculo ha sido la mención a la prisión permanente revisable del nuevo Código Penal. Finalmente, la cadena perpetua se aplicará a los terroristas que maten al menos a una persona. El pacto podría cerrarse en Bruselas. Allí está Pedro Sánchez, que ayer hablaba de un renacer del socialismo en la Eurocámara. Un cambio radical en lo político, modernizador en lo económico y justo en lo social. Por eso, porque estoy convencido de que el socialismo es la esperanza de muchos, estoy convencido también de que el año 2015 será el año del renacimiento del socialismo español. En Australia, los informes policiales confirman que uno de los rehenes fallecidos en el secuestro de una cafetería en Sydney el pasado diciembre murió por el rebote de las balas disparadas por los agentes. Las autoridades continúan investigando cómo pudo acceder el asesino a un arma y por qué estaba en libertad, a pesar de haber matado a su exmujer y estar acusado de abusos sexuales. Chile ha aprobado el matrimonio homosexual. El proyecto de ley ha sido refrendado por el Senado y la Cámara de los Diputados. Solo falta la firma de la presidenta Michelle Bachelet para su entrada en vigor. Han hecho falta 4 años de tramitaciones para reconocer las uniones entre personas del mismo sexo. Fue una de las promesas del anterior gobierno, aunque no se pudo llevar a cabo por falta de apoyos. Bachelet se comprometió a sacarlo adelante durante su campaña electoral, algo que ha conseguido en su primer año de mandato. Repasamos la prensa económica, lo hacemos como siempre con La Caixa. Existe una banca privada que hace del método y la claridad la base de su eficiencia, que se centra en lo esencial para asesorar a más de 45.000 clientes. Es la banca privada de la entidad financiera líder del país, CaixaBank. Método y claridad al servicio de los clientes. La Caixa Banca Privada. La banca privada en esencia. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Maite. Bueno, ¿qué nos cuentan hoy los diarios económicos? Bueno, pues seguimos teniendo mucho de Syriza, de Alexis Tsipras, de cuál es su programa de gobierno, cuáles van a ser las medidas que finalmente va a llevar a cabo y cómo va a tratar el problema del déficit y de la deuda griega. Una de las informaciones más interesantes la encontramos, como no, en Libre Mercado. Así es el socio de Syriza en Grecia, un partido germanófobo, racista y antisemita. Estamos hablando de griegos independientes, de la formación ANEL, con quien Tsipras ha conseguido un acuerdo de gobierno para poder formar un ejecutivo, gracias a esos dos parlamentarios que tenía ANEL, y no deja de ser una unión entre Tsipras, comunista, y ANEL, partido de derechas escindido de Nueva Democracia, y con tintes, como dice la pieza de Libre Mercado, germanófobos y xenófobos. Bueno, en la pieza se hace una recopilación de algunas de las declaraciones del líder de ANEL, de Panos Kamenos, en la que, bueno, pues se puede ver, por decirlo de forma coloquial, la tirria que tiene a Alemania, incluso con revanchismo por parte desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos, hace muchas referencias a esta época y al Tercer Reich. De hecho, dice que Merkel ha implantado el Cuarto Reich en Alemania. Quiero decir con esto que las declaraciones del que ya va a ser el ministro de Defensa en Grecia son bastante fuertes, por decirlo de alguna suavemente, manera. por decirlo suavemente. Son muy graves y es un asunto que se ha abordado poco porque el hecho de que llegue Syriza, estamos pendientes de todo lo que se refiere a la economía, pero esto también debería preocupar muchísimo en Europa. Bueno, pues aquí para todo aquel que quiera conocer cuál es el socio de gobierno de los comunistas griegos ahora en el poder, de los Podemos griegos, ¿no? Bueno, pues su socio de gobierno, tenemos algunas de las principales claves para entenderlo en Libre Mercado. Y luego, como dices, el resto de medios se preocupa del plano económico y de ese programa que tiene Tsipras para Grecia. En expansión, Tsipras desafía a la Troika y presenta un plan antiausteridad. Las turbulencias en Grecia provocan caídas moderadas en las bolsas europeas. En expansión dedican también uno de sus dos editoriales a este asunto y dicen: el desafío de Tsipras a la UE ahuyenta la inversión. En El Economista, Tsipras da marcha atrás con el déficit y mantiene solo renegociar la deuda. Aquí lo que dice El Economista es que el objetivo, se ha marcado objetivos maximalistas. Quiere renegociar la deuda por un lado, aunque no dice si a través de quitas o a través de bueno, pues esos alargamientos de los plazos, aunque hay que recordar que tanto en su programa de gobierno como en su campaña electoral como
en el acuerdo que ha firmado con el partido de derechas, con ANEL, para formar gobierno, uno de sus principales objetivos es conseguir una quita al menos del 60% de la deuda. Ahora dice que, bueno, que se quiere sentar a negociar y que a lo mejor podría ser el tema de alargamiento de plazos, y en cuanto al déficit y a la deuda, dice que quiere no incurrir en déficit, pero tampoco en superávit. De momento lo único que ha hecho ha sido anunciar medidas que van a disparar el gasto público en Grecia. Y con lo cual imaginamos que también el déficit, no sabemos cómo lo va a controlar, si va a chorrear de dinero el país. Tampoco sabemos de dónde lo va a sacar, por cierto. Bueno, salvo que confisque toda la riqueza a los ciudadanos griegos, todos los salarios y las propiedades. Que lo va a tener difícil porque ya están huyendo del país. Veremos qué es lo que sucede. Ahuyenta desde luego la inversión. Y luego tenemos dos asuntos que te comento muy rápidamente. Una cita muy importante en el día de hoy. Hay consejo extraordinario en Indra. En Expansión llevan esta información abriendo la portada. Abril Martorell sustituye a Monzón al frente de Indra. Javier Monzón ha sido el presidente de Indra durante los últimos 22 años. Es un gran amigo del rey saliente, ¿no? Se dice, de Juan Carlos I, del padre del actual rey emérito, de Juan Carlos I, que ha sido, digamos, uno de los principales valedores de Javier Monzón, también gran amigo de Felipe González, al frente de Indra. Han sido bastantes los movimientos, por lo que hemos sabido. En Libre Mercado también hemos seguido el caso a lo largo de los últimos años para desbancar a Javier Monzón de la presidencia de Indra, y parece que con la entrada de Telefónica, que se ha hecho con un 6% de Indra, va a ser posible un cambio en la presidencia de esta compañía. Parece que el candidato oficialista sería Abril Martorell. Veremos qué es lo que sucede. Vamos a estar muy pendientes. Como te digo, en Expansión dan por hecho que será Martorell quien sustituya a Javier Monzón al frente de Indra. En 5 días hablan de que Telefónica enfila a Indra, adquiere en el mercado el 3% y acuerda alcanzar el 6% de capital. Se refieren únicamente a el plano meramente empresarial de compra y venta de acciones de la entrada de Telefónica en el capital de Indra. Otro de los asuntos que tenemos, a mí me llama mucho la atención, en El Economista, Monedero rechaza la propiedad privada en su libro para Chávez. El Economista ha cogido el famoso libro del que luego no quería dar explicaciones ni enseñar las facturas porque decía que había que pedir permiso a Venezuela para enseñar las facturas, el señor Monedero. Digo que me llama la atención porque destacan frases de este libro como: las empresas están al servicio de la libertad y no del beneficio, los medios de producción deben ser propiedad del pueblo, porque también en Libertad Digital, en Libre Mercado y en Es Radio hemos recordado ampliamente pues cuáles han sido los programas de gobierno o las ideas principales tanto de Monedero como de Pablo Iglesias hasta que han llegado aquí. Hablaban de que querían eliminar los medios de comunicación privados, que esto iba en contra de la democracia, entonces todos tendrían que ser estatales y por lo tanto públicos y por lo tanto controlados por el gobierno central. Declaraciones como que lo importante era la dictadura del proletariado y no tanto la democracia, aunque si hablaban de dictadura del proletariado nadie les votaría, por lo tanto tenían que hablar de democracia. Este tipo de declaraciones las hemos recordado muchas veces, pero aún hay gente que se sorprende por ver que Monedero rechaza la propiedad privada en un libro. Pues yo creo que era de manual. Todo aquel que ha querido acercarse un poco al pensamiento de Monedero de Pablo Iglesias en los últimos años ha sabido que bueno, es, digamos, el ABC de su ideología. Bueno, algunos se caen ahora, parece, del guindo, pero no conviene, no está de más, por lo menos recordarlo, ¿no? De dónde vienen y quiénes son realmente. Así es, pero a lo mejor alguno todavía abre los ojos. Sí, exactamente. Gracias, Luis Fernando. Vamos con los deportes. Existe una banca privada que hace del método y la claridad la base de su eficiencia, que se centra en lo esencial para asesorar a más de 45.000 clientes. Es la banca privada de la entidad financiera líder del país, CaixaBank. Método y claridad al servicio de los clientes. La Caixa Banca Privada. La banca privada en esencia. Vicente Azpitarte, buenos días. Buenos días, Maite. Bueno, vamos con los últimos resultados. Y vamos sobre todo con el encuentro que se disputó anoche en el Calderón entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Primero te cuento lo deportivo, lo futbolístico sobre el terreno de juego. Victoria de los de Luis Enrique 2-3, pasa el Barça. Se adelantaba el Atlético de Madrid en el primer minuto de juego, los primeros 30 segundos, marcaba Fernando Torres, como ya ocurrió hace unas semanas en el Santiago Bernabéu. Eso hizo soñar a la afición colchonera y sobre todo hizo que hirviera el Vicente Calderón. En el 9 Neymar apagaba ese fuego con el empate a 1. En el 30 Raúl García de penalti ponía el 2-1. Miranda en propia puerta empataba
para el Fútbol Club Barcelona en el 38 y Neymar ponía la sentencia con el 2-3 en la segunda parte, ningún gol. Esto que es palmario son los datos, no tiene nada que ver con la realidad, con lo que ocurrió ayer en el Vicente Calderón, y es que el partido fue una bendita locura en la primera parte. Desde el comienzo las energías de los dos equipos se focalizaron en la intensidad y sobre todo en aprovecharse de los garrafales errores arbitrales de Gil Manzano, que cometía el primero de los grandes errores en el minuto 30 con un penalti a favor del Atlético de Madrid, que probablemente ni era falta y en todo caso era fuera del área. El penalti era aprovechado por el Atlético de Madrid y a continuación en el 38 un penalti que sí que debió pitar a favor del Atlético de Madrid, no lo pita y en la respuesta del FC Barcelona llega la sentencia y de esta forma los jugadores Atlético de Madrid llaman Neymar, señalado durante todo el encuentro por ser el que provocaba a los jugadores del Atlético de Madrid en el tiempo de descanso, termina por generar disturbios dentro del terreno de juego y cuando se van al vestuario, el capitán del Atlético de Madrid, recordemos, imputado por la supuesta compra del Zaragoza a Levante, pierde los nervios con el árbitro y le pregunta si no ha sido... El árbitro le expulsa durante el descanso, arranca la segunda mitad con el Atlético de Madrid con un jugador menos, el público no sabía ni siquiera que había un expulsado en su propio equipo y a partir de ahí llega también la segunda parte de la locura y es que Arda Turán recibe una falta, se le cae la bota, coge la bota y se la lanza al linier con una clara agresividad. Habrá que ver si sancionan o no sancionan al turco, porque el árbitro, en otro de los errores que cometió ayer, simplemente habla en el acta arbitral de un lanzamiento de bota fuera del terreno de juego y por eso le sacó solamente tarjeta amarilla, ni siquiera fue expulsado. Recordemos, hace unos años, el jugador del Granada, Dani Benítez, lanzó una botella de agua al árbitro y estuvo sancionado durante 3 meses, así que vamos a ver qué pasa con el turco. Todo esto parecía que se quedaba ahí, aparecieron en rueda de prensa los entrenadores, es verdad que en un tono diferente al que se vivió en el terreno de juego, pero hablaban de conejos. El equipo, a pesar de las dificultades que tenía jugar en este campo, en que el balón parecía un conejo, hemos intentado dar el mayor número de pases, hemos intentado hacer nuestro juego y curiosamente hemos encontrado muchos espacios en la transición. Es lo que tiene cuando intentas presionar alto, que aparecen posibilidades y nosotros tenemos ese potencial también. No, siento orgullo por mis jugadores, por hacer un partido intenso, muy difícil jugar porque el campo tenía conejos, la pelota del campo y era muy difícil jugar. A pesar del tono diferente a lo que se había vivido en el terreno de juego, había pullitas en las dos direcciones en cuanto a las declaraciones de Luis Enrique y de Diego Pablo Simeone. Pasa el FC Barcelona, queda eliminado el Atlético de Madrid y los partidos cuartos de Copa del Rey continúan hoy a las 8 de la tarde. Getafe y Villarreal. El Villarreal llega con un 1-0. El que venza en esta eliminatoria se enfrentará al conjunto de Luis Enrique, al FC Barcelona, y por la otra parte del cuadro, a las 10 de la noche, el Sevilla tendrá que remontar el 3-1 de la ida frente al Español y también a esa hora, a las 10 de la noche, en el nuevo San Mamés, Athletic Club frente al Málaga con un 0-0 en la ida. Bueno, y vamos con la guerra de fútbol brevemente, Vicente. Sí, porque ayer también se lió en la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol. Los ánimos están muy calientes en dos bandos. Por una parte, Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, y por otra parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes con rango de secretario de Estado, Miguel Cardenal, junto al presidente de la Liga, Miguel Tebas. Ayer, que me perdonen los oyentes, pero según diversas fuentes, el presidente de la Federación Española de Fútbol llegó a llamar gilipollas o gilipuertas, dependiendo de la fuente, al presidente del Consejo Superior de Deportes e incluso también al presidente de la Liga, Javier Tebas. Por lo tanto, hay una guerra abierta en este momento. Ángel María Villar amenaza con parar el fútbol si Miguel Cardenal no dimite por las injerencias, según la Federación Española de Fútbol, que está teniendo el Consejo Superior de Deportes en el ente federativo. Y el motivo último, evidentemente llevan con una guerra abierta desde hace tiempo, pero el motivo último es que recordarás que hace unos años la Federación Española de Fútbol no recogía la subvención del Consejo Superior de Deportes porque decía que ganaban mucho dinero y lo repartían entre el resto de federaciones deportivas de este país. Ahora, como ya no ganamos en los terrenos de juego lo que ganábamos antes por culpa del fracaso en Brasil de la Selección Española de Fútbol, pues claro, no hay tantos patrocinadores como antes y ahora la Federación Española de Fútbol sí que necesita ese dinero. ¿Qué ocurre? Que
donde había antes 3 millones de subvención por parte del Consejo Superior de Deportes, ahora son 300.000 euros, y Ángel María Villar evidentemente se levanta en pie de guerra contra Miguel Cardenal. Bueno, pues muchas gracias, Vicente, y repasamos la programación de Movistar. Esmeralda, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. Y hoy, como siempre, tenemos una parrilla de lo más variada para disfrutar de este jueves. Tenemos deporte, tenis, la semifinal masculina del Open de Australia, aunque ya no está nuestro Rafa, y que podremos seguir a partir de las 9:30 de la noche en Eurosport en el dial 40. En el apartado de series, segunda temporada de Helix, justo 24 horas después de su emisión en Estados Unidos. Y también, para acabar el día, un documental a las 11 de la noche, Los años que vivimos peligrosamente. Bueno, pues les dejamos ahora con la información local. Regresamos a las 8 en punto, serán las 7 en Canarias. Es Radio